Mi esposa siempre mantenía cerrado con llave un cajón del ropero. Un día forcé la cerradura y me derrumbé. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. La luz tenue de la tarde se filtraba por la ventana del dormitorio, iluminando el armario de madera oscura encajado contra la pared. David estaba sentado al borde de la cama, con la mirada fija en el cajón inferior del armario, ese que había estado cerrado con llave durante 3 años. 3 años. Un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que las dudas crecieran como malas hierbas, echando raíces profundas en su interior. Clara, la esposa a la que una vez amó y en quien confió ciegamente, se había vuelto cada vez más distante. Aún vivía con él, aún compartían el mismo techo. Pero David sentía como si entre ellos se levantara un muro invisible que crecía día tras día. ¿Por qué mantienes ese cajón cerrado con llave?, le preguntó una vez, con voz suave, sin querer provocar tensión en el ambiente. Clara solo sonrió, una sonrisa indiferente que helaba los huesos. Son cosas personales, nada importante. La primera vez, él le creyó. La segunda, lo aceptó a regañadientes. Pero al llegar al tercer año, cuando los signos extraños alrededor de ella se hicieron más evidentes, ya no pudo mantenerse en paz. Clara ya no era la esposa dulce de antes. Cerraba la puerta de su habitación cada vez que hablaba por teléfono, con el rostro tenso, la voz cargada de intenciones que David apenas alcanzaba a oír. También se mostraba irritable sin motivo. Bastaba con que David le hiciera alguna pregunta fuera de lugar para que su mirada se volviera fría y sus palabras hirieran como cuchillos. No me controles como si fuera una niña. ¿Acaso no tengo derecho a tener privacidad? Siempre estás desconfiando. Ya me tienes harta. Incluso el pequeño Tomás, su hijo querido, parecía notar el cambio en su madre. Una noche, mientras David leía en la sala, Tomás se le acercó en puntillas, con voz suave y dolorida. Papá, ¿por qué mamá ya no me abraza? El corazón de David se encogió como si alguien lo apretara con fuerza. Rápidamente tomó a su hijo entre los brazos, lo apretó contra su pecho, y el aroma de Tomás lo llenó de una tristeza abrumadora. No es por ti, Tomás. Mamá solo está muy ocupada. El niño apoyó la cabeza en su pecho, murmurando, no te pongas triste, papá, yo te quiero más que a nadie. David sonrió con esfuerzo, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No quería que Tomás viera cómo se rompía su hogar, menos aún deseaba sembrar en él dudas sobre su madre. Pero en el fondo, su propia fe ya comenzaba a tambalearse. En aquellos días, los comportamientos extraños de Clara se multiplicaban. No se separaba del teléfono, ni siquiera cuando iba al baño. Cada vez que recibía un mensaje o una llamada, se encerraba en el cuarto, hablando en susurros llenos de sospecha. David se obligaba a pensar, tal vez sea solo por trabajo. Pero en el fondo, una inquietud creciente le devoraba la razón. Todo llegó al límite una mañana, después de que Clara saliera de casa. David, por casualidad, encontró su diario olvidado sobre la mesa del comedor. Pasó unas páginas rápidamente. La letra era desordenada, escrita con prisa, y desprendía un aire de angustia. Tengo que terminar esto pronto. Ya no soporto la forma en que David me mira. Santiago me está presionando demasiado. Ya no puedo guardar el secreto. Santiago. Ese nombre fue como una puñalada directa al corazón de David. ¿Quién era Santiago? ¿Por qué Clara lo mantenía en secreto? ¿Qué estaba escondiendo durante esos 3 años? De pronto, todos los recuerdos sobre el cajón cerrado con llave regresaron. Ese cajón al que siempre había respetado, convenciéndose de que no debía invadir la privacidad de su esposa. Pero ahora, ese respeto lo estaba destruyendo por dentro. Esa noche, se sentó solo en la sala, con la mirada perdida en la ventana. La luz amarillenta del farol de la calle se reflejaba en la pared del dormitorio. Detrás de esa puerta estaba el cajón cerrado, con los secretos que él nunca se había atrevido a enfrentar. El teléfono sonó. En la pantalla aparecía el nombre, Ismael, su mejor amigo. También compañero de trabajo desde hace años. Aló, David, ¿qué te pasa? Tu voz suena rara, preguntó Ismael. David carraspeó, intentando sonar tranquilo. Estoy bien, solo estoy un poco cansado. Ismael soltó una risa leve. Te conozco desde hace 1000 años. No me mientas. ¿Es por Clara? David guardó silencio un largo rato. Luego suspiró.
No lo sé, pero sospecho. ¿Sabes? Ella ha mantenido cerrado con llave un cajón durante 3 años. Nunca me atreví a abrirlo. Pero últimamente, he escuchado cosas. Hay alguien llamado Santiago. Del otro lado. Ismael cambió el tono. Eso no suena bien. Ya te lo dije antes. El amor está bien, pero si te quedas atrapado en una ilusión de felicidad, tarde o temprano te vas a estrellar. David entrecerró los ojos, con el pecho pesado. Tengo miedo de que, si descubro algo horrible, esta familia se rompa. Ismael soltó una risa amarga. ¿Y acaso tu familia sigue intacta? Mira, a veces es mejor sufrir una sola vez y acabar con todo, que seguir siendo torturado día tras día. Esa frase tocó una herida profunda. David miró alrededor de la casa, un lugar que antes estaba lleno de risas, ahora sumido en un silencio oscuro. La foto familiar colgada en la pared, la sonrisa de Clara, la mirada feliz de Tomás. El abrazo de él ahora parecía parte de una obra de teatro perfectamente montada. Esa noche, David no pudo dormir. Su mirada, agotada, seguía volviendo al dormitorio. Una sola pregunta le rondaba la mente una y otra vez: ¿debería abrir ese cajón? Quería creer en Clara, aferrarse a la poca fe que le quedaba. Pero cada vez que recordaba las palabras de Tomás, porque mamá ya no me abraza, el alma se le desgarraba. Antes de dormir, Ismael le mandó un último mensaje. Sé que eres una buena persona, pero ser bueno con alguien que te engaña es como matarte tú mismo. David dejó caer el celular, con el corazón vacío. Afuera, el viento silbaba entre las rendijas como un lamento. Sabía que si no enfrentaba la verdad pronto, todo se vendría abajo, o peor, perdería todo sin entender el porqué. Y entonces, su mirada volvió a detenerse en el cajón cerrado. A la mañana siguiente, Clara se levantó más temprano de lo habitual. El sonido apresurado de sus pasos y el arrastre de una maleta rompieron el silencio de la casa, haciendo que David abriera los ojos. Miró el reloj, apenas pasaban de las 6. Clara ya estaba vestida con un conjunto elegante, el maquillaje impecable, los ojos fríos. No quedaba ni rastro de la mujer dulce que había amado durante 8 años. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó David, tratando de sonar sereno, aunque el corazón le latía con fuerza. Clara lo miró de reojo a través del espejo, con los labios apretados. Viaje de trabajo. Ya lo sabías. ¿Otro viaje? Frunció el ceño, sentándose en la cama. Ya lleva semanas así. Ella tomó la maleta, se acercó a la puerta, y dijo con frialdad: mi trabajo no consiste en quedarme en casa esperando a que me sirvan la comida. Como tú. Esa frase fue como una bofetada al orgullo de David. Siempre creyó que renunciar a una carrera estable y trabajar desde casa para cuidar de su familia era algo digno. Pero claramente, para Clara, eso no valía nada. Tomás salió corriendo de su cuarto, aún adormilado, murmurando: mamá, ¿a dónde vas? No he desayunado. Clara solo se agachó para darle un beso rápido en la frente, sin responderle, y luego se fue deprisa, como huyendo. El portazo resonó en toda la casa, dejando una sensación helada. David se quedó sentado en la silla, con la mirada perdida en la puerta por donde ella había salido. Una ráfaga de viento entró por la ventana, trayendo consigo un aire de inquietud. Su celular vibró. Un mensaje de Ismael. Escuché que Santiago Morales ha estado involucrado con varias mujeres casadas. Ten cuidado. Esa noche, David se revolvió sin cesar en la cama. Su mirada volvía una y otra vez al cajón cerrado. El armario de madera oscura, con el candado plateado que brillaba bajo la luz tenue de la lámpara. Ese cajón llevaba 3 años desafiando su paciencia. Recordó las palabras de Ismael la noche anterior. ¿Hasta cuándo vas a dejar que te engañen? David, yo ya habría roto ese cajón hace mucho tiempo. David soltó una risa amarga. Tú me conoces. No quiero perder la fe en ella. ¿Fe en qué? ¿En sus juegos ocultos? Santiago no es un nombre cualquiera. He oído que ha engañado a muchas mujeres casadas con hombres decentes como tú. Deja a un lado el orgullo. Abre ese maldito cajón y enfréntate a la verdad. Las palabras de Ismael resonaron una y otra vez en su cabeza durante toda la noche. Al final, David no pudo más. La noche del lunes, cuando Tomás ya dormía profundamente,
David se levantó en silencio y sacó de un rincón del armario su viejo estuche de herramientas, ese pequeño kit de reparación que solía usar para montar muebles. Sus manos temblaban mientras buscaba un destornillador pequeño y una lámina de metal fina. Se acercó al cajón cerrado con llave, con el corazón golpeando tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Durante años se había repetido que debía respetar la privacidad de su esposa. Pero ahora, ¿qué le había traído ese respeto? ¿Desprecio? ¿Traición? ¿Las lágrimas de Tomás? No, necesitaba saber la verdad. David deslizó con cuidado la lámina en la cerradura. Sus manos temblaban, pero su decisión era firme. Cada giro era como una herida más en su orgullo destrozado. Después de unos minutos de forcejeo, se escuchó un clic. La cerradura se abrió. El cajón se abrió. Dentro había una caja de madera antigua, cubierta de polvo, pero colocada con sumo cuidado, como si fuera un tesoro. Estaba decorada con tallados elaborados, al estilo clásico español, que por un instante le recordó a David los souvenirs de la tienda de artesanías de Sevilla donde él y Clara solían detenerse cuando estaban enamorados. Sus manos temblaban, la frente le sudaba. Una voz dentro de su cabeza le suplicaba, no lo abras. No destruyas la última ilusión que te queda. Pero la razón ganó. Abrió la caja. Dentro había varios documentos, fotos antiguas y un fajo de cartas amarillentas por el tiempo. En la parte superior, una fotografía hizo que David se quedara sin aliento. Era la imagen de un niño de unos 3 a 5 años. Con ojos marrones brillantes, rostro redondito y una sonrisa inocente. Pero lo que más impactó a David fue que el niño era idéntico a él cuando era pequeño. Con el corazón palpitando como un tambor, empezó a revisar las fotos una a una. Había al menos 20, todas del mismo niño. En distintos lugares: un parque, la playa, incluso una tomada en una sala de neonatología. En la esquina de cada foto había una fecha escrita a mano. Y casi todas correspondían a 7 años atrás, antes de que él y Clara se casaran. El sudor frío le recorrió la espalda. Temblando, abrió el paquete de cartas. Reconoció enseguida la letra desordenada pero familiar de Clara. Claramente firmada. Para mi querido Santiago. Sé que nuestra situación no nos permite criar al niño juntos. Pero no puedo abandonarlo. David es la única excusa legal para que yo pueda cuidar de Tomás sin levantar sospechas. La vista de David se nubló. Cada frase era como una puñalada en el pecho. Siguió leyendo. No te preocupes. David nunca se enterará. Es bueno, pero débil. Fácil de manipular. Vamos a reconstruir todo. Solo necesito que tengas paciencia. Esa casa también será mía. Y Tomás será nuestro. David apretó la carta entre sus manos, sintiéndose completamente devastado. Cada línea revelaba la crueldad de una traición minuciosamente planeada. Todo su matrimonio una mentira bien calculada. Volvió a mirar las fotos. El rostro inocente del niño parecía burlarse de él. Un nudo le subió por la garganta. Pero contuvo el llanto mientras sus manos temblorosas seguían revisando los sobres restantes. En uno de ellos había un documento oficial, con un encabezado que decía fríamente, resultado del análisis de ADN entre muestra A y muestra B. El resultado final fue como una caída al abismo. No existe vínculo biológico. Aturdido, David cayó de rodillas sobre el suelo helado. Todo giraba a su alrededor. Su corazón se comprimía, la respiración entrecortada. Todo ese amor, los sacrificios, las noches en vela cuidando de Tomás, habían sido parte de un elaborado engaño. Un pensamiento surgió, desgarrador. Tomás, no es mi hijo. David se cubrió el rostro con las manos. Su cuerpo temblaba como si la vida se le escapara. Gritó en silencio, ahogado por un dolor insoportable. Las lágrimas amargas caían sin cesar sobre las cartas traicioneras. Sobre el frío y cruel resultado del ADN. Se derrumbó en el suelo. Sus sollozos quebraron la quietud de la noche. Los recuerdos se agolparon las veces que acunó a Tomás. Sus abrazos cálidos. Sus, te quiero mucho. Papá. Todo se sentía como una broma macabra del destino. En un rincón de la casa, el tic-tac del reloj resonaba como una burla. Su mundo entero, su familia, su felicidad, todo había sido una ilusión tejida con mentiras. Y la mujer que más había amado, Clara, fue quien encendió la mecha de esta tragedia. David permanecía inmóvil en el suelo.
con la mirada perdida sobre los documentos esparcidos. Su mente era un torbellino. Y las preguntas retumbaban como martillos en sus sienes. ¿Tomás no es mi hijo? ¿Toda mi vida fue una cruel farsa? Apretó las fotos con manos temblorosas. El niño en ellas, los ojos, la nariz, el cabello, todo era un reflejo de sí mismo de niño. Pero el análisis lo negaba sin piedad. Las cartas de Clara seguían escupiendo verdades crueles. Santiago, te extraño con locura. Pero David es el escudo más seguro. Que él siga creyendo que es el padre. Nosotros sabemos la verdad y con eso basta. Poco a poco lo sacaré de la vida de Tomás. David apretó los dientes, mientras las lágrimas seguían rodando. Al revisar más fotos, encontró algo aún más perturbador. Algunas habían sido tomadas justo después del nacimiento de Tomás. Las fechas y los lugares estaban claramente indicados. En una de ellas, se veía al bebé de apenas 1 o 2 meses en brazos de un hombre joven. De rostro anguloso y mirada gélida, no podía ser otro que Santiago. David siguió buscando en la caja hasta encontrar una copia del acta de nacimiento. En ella, el espacio del padre estaba en blanco. Solo figuraba el nombre de la madre, Clara Martínez. Su corazón se volvió a estrujar. Se arrastró hasta la sala. Se dejó caer en el sofá, aún con las fotos en las manos. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza los cristales. Como si la verdad quisiera entrar a la fuerza. El teléfono sonó. Era Ismael. David contestó, con la voz rota. Yo, ya lo sé todo. Ismael guardó silencio unos segundos. Y luego habló con seriedad. ¿Abriste el cajón? David asintió sin decir palabra, apretando una de las cartas. Clara, me mintió todo este tiempo. Tomás, él no es mi hijo. Del otro lado, Ismael suspiró profundo. Su voz fue más firme. Escúchame, no te derrumbes ahora. Tienes que estar claro. Tú amas al niño, ¿cierto? ¿Lo has criado durante 6 años? David soltó una risa amarga, con las lágrimas deslizándose por su rostro. Pero este mundo, todo este mundo es una mentira. Ismael reflexionó en voz baja. No todo está perdido. Todavía tienes a Tomás. Él es inocente. Te necesita. Clara y Santiago, ellos van a pagar por todo esto. Al colgar, David apoyó la cabeza en el respaldo del sillón, con el corazón hecho trizas. Al amanecer, se sentó solo en la cocina, con la mirada vacía fija en las cartas y fotografías esparcidas sobre la mesa. De pronto, notó un sobre que aún no había abierto. Era amarillo, envejecido, con una inscripción en la parte exterior, para Santiago abrir solo si es necesario eliminar a David. Su mano temblaba mientras sacaba el papel del interior. Si David sospecha, hay que montar un escenario de abuso psicológico. Ya preparé los documentos falsos, la denuncia, los informes psiquiátricos. Solo necesitas colaborar. La policía me creerá. David es débil. No tendrá pruebas. Cuando tenga la custodia de Tomás, empezaremos de nuevo. Esa casa, el dinero, todo será nuestro. David arrojó la carta sobre la mesa y golpeó con fuerza el brazo del sillón. El dolor físico fue mínimo comparado con la herida en su alma. Aquella traición no era solo emocional. Era una conspiración premeditada. El ruido despertó a Tomás, quien salió del cuarto frotándose los ojos y caminando somnoliento hacia la cocina. Papá, ¿por qué no estás dormido? David se secó las lágrimas apresuradamente. Forzó una sonrisa y cargó a su hijo en brazos. Papá solo. Estaba pensando un poco. Tomás lo abrazó por el cuello y le susurró. No estés triste. Papá, yo estoy aquí contigo. David lo apretó con fuerza contra su pecho, con el corazón hecho pedazos. A pesar de la cruel verdad, su amor por Tomás seguía intacto. Le besó la frente y murmuró. Tú eres todo para mí, Tomás. Al día siguiente, David llevó a Tomás a la escuela. Y luego se quedó sentado durante horas en una cafetería cercana, con la mente hecha un caos. El celular sonó. Era un número desconocido. Respondió. Hola. Del otro lado, una voz masculina con un marcado acento español. Fría y directa. David, soy Santiago Morales. Todo el cuerpo de David se tensó. Apretó con fuerza el teléfono. ¿Qué quieres? Espetó con rabia. Santiago soltó una risa seca. Creo que ya es momento de que entiendas tu papel en todo esto. David apretó la mandíbula. La sangre le hervía. ¿Mi papel? ¿El de bufón en su circo?
Santiago rió con desprecio. En parte, sí, sin ti, Clara no habría podido criar legalmente a Tomás. Así que gracias por eso. David rugió. ¿Lo planeaste todo? Santiago respondió sin titubear. Tú amas a Tomás, ¿verdad? Entonces no interfieras. Ya casi tenemos todo bajo control. Ni lo sueñes, gritó David, pero Santiago ya había colgado. David temblaba de furia. Apretaba el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Entendía que estaba frente a una trama aún más sucia de lo que imaginaba. Dentro de él, una llama de odio comenzaba a encenderse. Esa tarde, David se paró frente al espejo. Sus ojos estaban hinchados por no dormir. Su rostro demacrado y descompuesto. Ya no era el hombre amable y tranquilo que todos conocían. Algo en su interior se había roto. Miró los papeles, las fotos, las cartas que Clara había escrito para Santiago, todo esparcido sobre la cama. Pero lo que más le hacía temblar era ese simple pero devastador documento de ADN. No hay relación biológica. Esa frase corta cortaba el último hilo que lo mantenía conectado con su realidad. Cada momento abrazando a Tomás. Cada noche en vela cuidando de él. Cada beso en su frente. Ahora todo se derrumbaba. Unos golpecitos suaves en la puerta interrumpieron su angustia. Tomás asomó la cabeza, con los ojos bien abiertos. Papá, ¿vamos por un helado? David forzó una sonrisa mientras sentía el corazón partirse. Sal un momentito, hijo. Papá se va a cambiar y salimos. Tomás asintió feliz y salió corriendo. Cuando la puerta se cerró, David apretó el resultado entre sus manos. Con el alma hecha trizas. El sudor frío le cubría la frente. Las manos le temblaban. Todos esos años había vivido en una mentira cuidadosamente tejida. Clara, la mujer en quien había confiado plenamente. Lo había usado como pretexto legal para criar a un hijo que no era suyo. Recordó las palabras de las cartas. Si David sospecha, fingiremos maltrato psicológico. Así no podrá pelear por la custodia. Cada palabra era una cuchillada en el corazón. Estaba aturdido, con la mente en espiral. Sin saber y a qué creer. Sacó su celular y llamó a Ismael. Después de varios tonos, su voz familiar respondió. ¿Estás bien, David? David tragó saliva. Su voz se quebraba. Ya lo sé todo. Ismael, leí todas las cartas. Vi las fotos. Y esto. Le envió la foto del resultado de ADN. Pocos segundos después, Ismael lo llamó de nuevo. Su voz era grave. Mierda. No pensé que ella fuera capaz de algo tan cruel. David apretó el teléfono. Tomás no es mi hijo. ¿Entiendes? 6 años viviendo en una fantasía. Ismael guardó silencio unos instantes y luego dijo con voz serena. Pero el niño te ama. Él te ve como su papá. Y eso debería bastar. David sonrió con amargura, los ojos llenos de lágrimas. Bastar, cuando su propia madre, la mujer que amaba, me traicionó, me manipuló y me mintió cada maldito día. Ismael suspiró. Sé cómo te sientes, pero ahora no es momento de rendirse. Mantén la calma. Por Tomás, estoy contigo. No estás solo. David cerró los ojos y respiró hondo. Tenía razón. No podía dejar que la rabia lo consumiera todo. Esa tarde, llevó a Tomás al parque. La mirada inocente del niño le partía el alma en dos. ¿Estás triste, papá?, preguntó Tomás, sujetándole la mano. David negó con la cabeza y le apretó suavemente la mano. No te preocupes, hijo. Papá siempre estará contigo. Al volver a casa, David tomó una decisión. Tenía que enfrentarse a la verdad de la manera más clara posible. Llamó a un centro de análisis genético confiable y solicitó una nueva prueba. Esta vez tomando muestras suyas y de Tomás. Al día siguiente, en el centro, Tomás se portó muy bien. Una enfermera tomó muestras de sangre y saliva de ambos. David le sostenía la mano con fuerza. Su corazón a punto de estallar con 1000 pensamientos. La enfermera sonrió con suavidad. Tendrá los resultados en 3 días. David asintió, con el alma hecha piedra. 3 días después, con el sobre de los resultados en la mano. Casi no podía respirar. Leyó las palabras impresas claramente. Análisis de ADN entre el sujeto A, David Hernández, y el sujeto B, Tomás Hernández. No existe relación biológica padre-hijo. El sobre cayó de sus manos. Todo su cuerpo se desplomó como si cayera al abismo. Las últimas esperanzas se desvanecieron por completo.
En ese instante, las imágenes de Clara, de Santiago, de todos sus planes despreciables, se arremolinaron en su mente, asfixiando su corazón. El teléfono vibró. Era Clara. ¿Dónde estás? Vuelve a casa. Tomás te extraña, dijo con voz fría, sin emoción alguna. David apretó el celular con fuerza. Tenemos que hablar. Clara soltó una risa seca. ¿Hablar de qué? ¿Acaso no está todo claro ya? David cerró los ojos, intentando contener la furia. Vuelve a casa. Te estaré esperando. Esa noche, Clara regresó, el rostro impecablemente maquillado, la mirada fría, desafiante. ¿Vas a interrogarme ahora? Arrojó su bolso sobre la mesa y se cruzó de brazos, mirándolo con desdén. David levantó el sobre del análisis de ADN. Explícame esto. Clara se encogió de hombros, con una sonrisa sarcástica en los labios. ¿Y qué? Ya lo sabes. Tomás no es tu hijo. Pero lo criaste durante 6 años. ¿No fue hermoso? David apretó los dientes de rabia. Me convertiste en un payaso. Convertiste esta familia en una herramienta para tus planes con Santiago. ¿No te da asco? Clara se acercó, bajando la voz en tono amenazante. ¿De verdad crees que vas a ganar? Tengo pruebas falsas, denuncias preparadas, informes psicológicos. Si abro la boca, la policía creerá que eres un desequilibrado. ¿Qué abusaste de mí? David se quedó inmóvil, los ojos enrojecidos. ¿Lo planeaste todo desde el principio? Clara sonrió con frialdad, sus ojos como cuchillas. Por supuesto, siempre fuiste ingenuo, fácil de manejar. Ahora cállate y conserva algo de dignidad. David temblaba de coraje, sus puños apretados. Sabía que si no hacía algo, lo perdería todo. Tomás salió corriendo del cuarto, con los ojos brillantes. Papá, mamá, ya cenamos. David abrazó con fuerza al niño, sintiendo su pequeño corazón latir contra su pecho. Sabía que, aunque no compartieran la misma sangre, Tomás era su vida, su todo. Lo abrazó más fuerte, cerrando los ojos, tratando de ocultar el dolor que lo desbordaba. Ese niño, aunque no fuera su hijo biológico, era lo único que le quedaba tras descubrir la verdad. Clara permanecía de pie, con los brazos cruzados, como si observara una escena aburrida. ¿Vas a seguir llorando mucho tiempo más? Preguntó con desdén. David respiró hondo, soltó a Tomás y le acarició el cabello. Ve a jugar un rato a tu cuarto. Hijo, papá y mamá necesitan hablar. Tomás dudó un momento, preocupado. ¿Estás enojado con mamá? David le sonrió débilmente. No, hijo, papá no está enojado con nadie. El niño se fue caminando lentamente y cuando la puerta se cerró, el ambiente se volvió denso. Clara se acercó, cruzando los brazos y con una sonrisa burlona. Así que ya lo sabes todo. No, sobre Tomás, sobre Santiago, sobre todo. David la miró fijamente. Sus ojos, enrojecidos, reflejaban una desesperación abismal. ¿Por qué? ¿Alguna vez me amaste? ¿O todo fue parte del plan desde el principio? Clara se encogió de hombros con una mueca amarga. Te amé, a mi manera, pero el amor no me alimenta. David, Santiago me da lo que tú nunca pudiste. Dinero, dijo David, con una risa amarga. Dinero, poder, libertad, enumeró Clara sin inmutarse. Tú solo fuiste un refugio temporal. Eres blando, demasiado bueno, fácil de manipular. David apretó los puños, los labios le temblaban. Eres cruel. Durante 6 años cuidé de Tomás. Lo amé como a un hijo. ¿Sabes lo que sentí al ver ese resultado de ADN? Clara alzó las cejas, sin moverse. ¿Y tú crees que me importa? Deberías agradecerme por darte una familia perfecta todo este tiempo. David la miró con incredulidad. Perfecta. ¿A esto le llamas familia perfecta? Una farsa. Clara rió con desprecio. Deja de hacerte la víctima. David, también te beneficiaste. Todos te veían como el esposo ideal. El papá perfecto. Famoso en el vecindario. Admirado. ¿Eso no te basta? David se quedó sin palabras. Sintiendo que se ahogaba, retrocedió un par de pasos. Las manos pálidas de tanta presión. El teléfono vibró. Un mensaje de Ismael. Lo averigüé. Santiago está preparando los papeles para que Clara ponga la casa a su nombre. Cuidado. David cerró los ojos, sintiendo que el pecho se le rompía. Esa casa por la que había trabajado tantos años, ahora iba a terminar en manos de Santiago y Clara.
Clara vio la pantalla del teléfono y sonrió con ironía. Mira tú, al fin se te prende la cabeza. ¿Le pediste ayuda a Ismael? Muy tarde. Los papeles están casi listos. Pronto no te quedará nada. David apretó el celular con rabia. Sus ojos destellaban de odio. Puedo demandarte. Llevar esto a los tribunales. Clara se echó a reír. Con una mirada gélida. ¿Demandarme? ¿Con qué pruebas? Yo tengo documentos. Testigos. Diré que estás loco. Que me maltrataste. ¿A quién crees que le van a creer? David se puso pálido. La desesperación lo invadía. Lo tenías todo planeado. Clara se le acercó y le susurró al oído. Claro que sí. Creíste que era estúpida. Si colaboras, dejaré que sigas viendo a Tomás de vez en cuando. Pero si te opones. Le dio una palmadita en el hombro y dijo con voz venenosa. Lo perderás todo. La casa. El niño. Tu nombre. No serás nadie. David sintió que caía en un abismo. El sudor le corría por la frente. Las piernas le temblaban. Se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio como un cadáver andante. Esa noche, se quedó acostado en posición fetal, mirando el techo oscuro, sin parpadear. Los recuerdos lo invadieron los primeros días de amor. Elegir los muebles juntos, las risas de Tomás en el jardín. Todo había sido una pintura brillante sobre una pared podrida. El teléfono sonó. Era Ismael. David, ¿estás bien? David respondió con voz ronca. Estoy a punto de perderlo todo. Ismael. La voz de su amigo fue firme. No, no lo vas a perder. Yo te voy a ayudar. Tengo contactos legales. Tienes que reunir pruebas. No dejes que te derroten. David soltó una risa amarga. ¿Pruebas? ¿Qué tengo? Aparte de cartas escritas a mano. Tú sabes lo buena que es Clara manipulando todo. Ismael dudó un instante. Hay una forma. Dicen que Santiago tiene la boca floja. Si logras grabar una conversación entre ellos, podrías tener una prueba sólida. David guardó silencio. Su corazón latía con fuerza. Las palabras de Ismael eran la única luz entre la oscuridad. A la mañana siguiente, David abrazó a Tomás con el alma hecha trizas. Tú me quieres, hijo. Tomás asintió y susurró. Te quiero mucho. Papá, no estés triste. Sí. David lo abrazó con fuerza. Una lágrima cayó sobre el cabello suave del niño. En su interior, se hizo una promesa, haría lo imposible por quedarse con Tomás. Era lo único que le quedaba. Pero sabía que ya había tocado fondo. 3 días después, Clara salió de casa con un vestido rojo llamativo y un labial oscuro. Desafiando al mundo. No tenía idea de qué. Desde el balcón del tercer piso del edificio de enfrente, David la observaba en silencio. Con el corazón hecho pedazos y una determinación ardiente en el pecho. Vestía una chaqueta oscura y una gorra que le cubría medio rostro. En el bolsillo llevaba un teléfono con cámara escondida. Ya estaba listo. Hoy sería el día decisivo. Después de toda la información que Ismael había conseguido. El mensaje de Ismael, enviado la noche anterior, seguía en la pantalla. Santiago citó a Clara en el Café Mirador. Calle Salamanca. 10 de la mañana. Me lo dijo un amigo de él. David apretó el celular con fuerza. Su mirada se volvió gélida. Mirador, la cafetería más lujosa de la ciudad, donde Clara solía decir que iba a reunirse con clientes importantes. David esperó unos 5 minutos después de que ella saliera de la casa antes de comenzar a seguirla. Manteniendo siempre la distancia justa. Su corazón latía con fuerza. El sudor frío le resbalaba por la frente. Pero su mente estaba más lúcida que nunca. El Café Mirador, ubicado en una esquina bulliciosa, tenía grandes ventanales que reflejaban la luz matinal. Clara entró y de inmediato vio a Santiago, ya sentado en un rincón discreto. Aquel hombre de cabello oscuro, alto, con un aire bohemio, parecía salido de Sevilla misma. David eligió una mesa cercana, escondido tras una gran maceta decorativa. Su celular ya estaba en modo grabación. Ajustó el ángulo de la cámara con manos temblorosas. Sin delatarse, Santiago se recostó en la silla, sonriendo con soberbia. Hola, mi amor, te ves increíble. Clara se quitó el abrigo y lo colgó en el respaldo. Sin emoción. No hace falta halagos. Lo importante es el asunto. David contuvo el aliento. Cada palabra era como un cuchillo clavándose en su pecho. Santiago bebió un sorbo de café.
Echó un vistazo alrededor y se inclinó hacia ella. ¿La casa ya va a estar a tu nombre? Clara asintió, con una mirada gélida. El abogado tiene todo listo. Solo faltan unas firmas. ¿Y el idiota de David? Santiago levantó una ceja y soltó una risa burlona. No te preocupes. Sigue tan débil y perdido como siempre, respondió Clara con un tono despreciativo. Todavía cree que es el padre perfecto. Da lástima. En realidad, David apretó los puños con tal fuerza que las uñas casi se le incrustaron en la piel. Su respiración se aceleraba. Su corazón retumbaba. Pero no podía permitirse un error. Mantuvo la cámara enfocada en los dos traidores. Santiago soltó una carcajada. Así que después de todos estos años, seguimos teniendo el control. Tomás será nuestro. Y esa casa también. Clara suspiró, con una fugaz sombra de tristeza que desapareció al instante. Tomás quiere mucho a David, de verdad. Pero los sentimientos de un niño cambian fácilmente. Cuando él caiga, el niño se volcará hacia nosotros. David se mordió los labios hasta sangrar. Todo su cuerpo temblaba de rabia contenida. Tenía que seguir, tenía que grabar todo. Santiago bebió otro trago. Ten cuidado con la parte del abuso. Si la policía sospecha. Clara lo interrumpió. Está todo preparado. Historial médico. Declaraciones. Evaluaciones psicológicas. Todo listo. Cuando haga falta. Solo tengo que actuar. David apretó el teléfono con tanta fuerza que le dolía. Dolor, humillación, furia. Todo mezclado. 8 años de amor y convivencia, todo había sido una trampa perfectamente planeada. La conversación continuó. Cada frase era una prueba más del crimen. Casi una hora después, cuando los dos salieron del café, David apagó la cámara en silencio. Su corazón latía desbocado, pero ahora hervía de determinación. Llamó a Ismael de inmediato. Ya está, lo tengo todo. Del otro lado, Ismael suspiró. Bien. Asegúrate de tener copias. Envíalo al abogado cuanto antes. Yo me encargo del resto. Esa tarde, David se reunió con su abogado de confianza, Rodrigo Fernández. Un hombre mayor con una larga trayectoria en el mundo legal. Rodrigo observó el video, frunciendo el ceño. ¡Qué descaro! Pero esto es una prueba contundente. David asintió, la voz áspera. No me importa la casa. Ni el dinero. Solo quiero quedarme con Tomás, y desenmascararlos. Rodrigo meditó un momento. Tienes derechos legales, aunque no haya vínculo sanguíneo. Lo criaste, lo cuidaste durante 6 años. Usaremos eso como base. David apretó las manos, sintiendo una chispa de esperanza. Esa noche, sentado junto a Tomás, acarició su cabello con ternura. ¿Tú me quieres, Tomás? El niño asintió, susurrando. Tú eres mi papá. David sonrió, con los ojos húmedos. En su interior repitió, cueste lo que cueste. No te perderé, hijo. Pero sabía que la batalla apenas comenzaba. Clara, Santiago, sus estrategias. Todos querían borrarlo de la vida de Tomás. David permanecía en la sala, con la mirada fija en la pantalla del celular. El video grabado en el Café Mirador se reproducía una y otra vez. Como un metrónomo marcando los últimos minutos de una partida cruel. Escuchaba con claridad cada palabra de Clara y Santiago, el traspaso de la casa. Las pruebas falsas. El plan para desaparecerlo de la vida del niño. Pero ya no se derrumbaba. Había llegado al fondo del abismo. Y desde esas ruinas, solo quedaba la frialdad de la lucidez. El teléfono vibró. Ismael llamaba. ¿Ya le mandaste todo al abogado? David afirmó, con voz firme. Sí, Rodrigo ya está preparando la denuncia y la solicitud de divorcio urgente. Ismael sonrió levemente, su acento español cargado de orgullo. Muy bien, David, te lo dije. Con esta gente hay que contraatacar o te aplastan. David apretó el celular, mirando hacia la ventana. Por primera vez en meses. Sintió una pequeña llama de esperanza. 2 días después, David y Rodrigo se presentaron en el juzgado. El abogado, sereno y profesional, le dio una palmada en el hombro. Tenemos pruebas suficientes. La demanda de divorcio urgente está en trámite. También presenté cargos por fraude, manipulación emocional y falsificación de documentos. David asintió, el pecho apretado pero su decisión intacta. ¿Cree que podré quedarme con Tomás? No me importa el ADN. Solo quiero ser su padre. Rodrigo sonrió, con una mirada alentadora.
La ley no solo se basa en la genética. Tú has sido su figura paterna todos estos años. Vamos a demostrar que eres el único padre que ese niño ha conocido. David respiró hondo. La ansiedad disminuyó, aunque el miedo seguía latente. El día del juicio. Clara llegó con su propio abogado, acompañada de Santiago. Su expresión era tan fría como siempre, y su mirada pasaba sobre David como si fuera un desconocido. La sala se quedó en silencio cuando Rodrigo se levantó para presentar el video. En la pantalla, las imágenes eran nítidas, las voces claras, las palabras de Clara y Santiago resonaban en cada rincón de la sala. El rostro de Clara palideció. Santiago abrió los ojos de par en par. Su abogado sudaba, visiblemente nervioso. Rodrigo concluyó con voz firme. Señoría, la parte demandada ha incurrido en fraude matrimonial, falsificación de documentación, intento de apropiación indebida de bienes, manipulación emocional del demandante y conspiración para despojarlo de la custodia del menor. Solicitamos medidas cautelares urgentes y la restricción inmediata del contacto entre los demandados y el menor Tomás. El juez hojeó con acento agudo el expediente. Su mirada severa se clavó en Clara. ¿Tiene algo que alegar? Clara tragó saliva, pálida. Santiago, sentado a su lado, apretaba la mandíbula en silencio. David se levantó, con una carta en la mano. Escrita durante la noche. Su señoría, no me importa el vínculo biológico. Durante 6 años, Tomás ha sido mi hijo. No puedo permitir que un niño inocente sea utilizado como una pieza en el juego de ambiciones de los adultos. Hizo una pausa, con la voz entrecortada. No necesito compartir sangre, solo necesito que un corazón me reconozca como su padre. La sala quedó en silencio. Las miradas de los presentes reflejaban una emoción contenida. El juez asintió, con voz grave. En vista de las pruebas, este tribunal otorga la custodia temporal del menor al demandante. David Hernández. La demandada, Clara Martínez, tendrá restringido el contacto con el menor debido a sus actos de engaño y manipulación emocional. Los procedimientos adicionales serán evaluados con detenimiento. David soltó un suspiro. Sus ojos se humedecieron de emoción. Se volvió hacia Rodrigo y le estrechó la mano con fuerza. Gracias. Gracias por no dejarme solo. Rodrigo sonrió, dándole una palmada en el hombro. Fuiste tú quien se levantó solo. Yo solo estuve a tu lado. Fuera de la sala, Clara se abalanzó sobre David, los ojos ardiendo. Lo tenías planeado desde el principio. No, espetó con los labios temblorosos de rabia. David se irguió, su mirada firme. No, solo estoy protegiendo a mi hijo. Antes me destruyeron, pero ya no más. Santiago se acercó y murmuró con tono amenazante. ¿Crees que por ganar unas batallas esto se acaba? Aún tengo abogados. Y dinero. David lo miró directo a los ojos. Firme. El dinero no compra el amor de un niño. Clara soltó una risa amarga y se alejó. Pero la derrota era evidente en su rostro antes altivo. Al día siguiente, David recogió a Tomás en la escuela. El niño corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Con los ojos brillantes. Papá, ¿por qué mamá ya no viene a casa? David lo abrazó con ternura. Con una voz suave. Mamá está ocupada, pero tú tienes a papá aquí. Tomás sonrió y susurró. Solo te necesito a ti. Papá. Esa noche, cenaron juntos en el pequeño departamento que David había alquilado temporalmente. No era lujoso como la casa anterior, pero rebosaba paz. Ismael vino de visita con una bolsa de comida y su sonrisa característica. Verlos así es mejor que ganarse la lotería. David rió, con los ojos brillantes. Perdí todo, pero conservé lo más valioso. Ismael le dio una palmada en el hombro. Con seriedad. No te olvides. Aún queda el juicio por los bienes y el fraude. Ellos no han terminado. David asintió. Decidido. Voy a luchar hasta el final. No por mí, por Tomás. Ismael guiñó un ojo, con su acento sevillano inconfundible. Ese es el David que yo conozco. Afuera, una brisa suave traía consigo el aroma dulce de la esperanza. En el corazón de David, un verdadero nuevo comienzo se asomaba. Una semana después, una vez finalizado el proceso de divorcio, Rodrigo le notificó. Clara y Santiago han sido oficialmente investigados por fraude patrimonial y falsificación de documentos legales. David suspiró, dejándose caer en el sofá. Era como si se hubiese quitado una enorme piedra del pecho.
Esa noche, Ismael llegó con 2 latas de cerveza y le dio una palmada. Te lo dije, no iban a salirse con la suya. David rió, con la mirada iluminada. Gracias a ti y a Rodrigo. Yo solo, no lo habría logrado. Ismael se sentó, tomando un sorbo de cerveza. Ganar un juicio no es todo. Lo más importante es Tomás. Ese niño necesita estabilidad. David asintió, observando al pequeño que dibujaba con lápices de colores en la mesa. Él es la única luz que me queda. El día de la audiencia definitiva por la custodia. David preparó todos los documentos, fotos, videos, pruebas financieras que demostraban su dedicación durante 6 años. Clara apareció con el rostro demacrado. La mirada fría, pero ya sin la seguridad de antes. Santiago no asistió, estaba detenido mientras avanzaban las investigaciones por fraude. En la sala, el juez miró a David y le preguntó con voz firme. ¿Desea agregar algo antes de que se dicte la sentencia? David se puso de pie, apretando la carta que había escrito la noche anterior. No tengo mucho que decir. Cuidé, amé y eduqué con acento agudo a Tomás durante 6 años no por obligación, sino por amor incondicional, aunque no compartimos sangre. Soy el único a quien él llama, papá. Miró fijamente a Clara. Y hay quienes lo usaron como herramienta, como presa de ambiciones personales. Yo voy a proteger a mi hijo. Hasta el final. La sala se quedó en silencio. El juez asintió, su voz clara y firme. Tras revisar el expediente, las pruebas y los testimonios, este tribunal declara que la custodia legal y el cuidado total del menor Tomás Hernández queda a cargo del demandante, David Hernández. La demandada Clara Martínez tendrá prohibido el contacto durante 3 años, a la espera del resultado de las investigaciones. David cerró los ojos, las lágrimas aflorando. Ismael le apretó el hombro y le susurró. Lo lograste. En el otro extremo, Clara se desplomó en el asiento. El rostro pálido. La mujer que una vez lo manipuló todo. Ahora no era más que una sombra derrotada. Al día siguiente, David se mudó definitivamente al nuevo departamento. Aunque pequeño, estaba lleno de risas. Tomás corría de un lado al otro, gritando feliz. Papá, ya tenemos casa nueva. David sonrió, acariciándole la cabeza. Sí, hijo, esta es nuestra casa. Ismael, que lo ayudaba con las cajas, bromeó mientras cargaba una. La sala es chiquita, pero más cálida que cualquier mansión de esos dos. David asintió, sus ojos brillando de alegría. Mientras esté con Tomás, cualquier lugar es hogar. Con los días, padre e hijo fueron recuperando la calma. David lo llevaba al colegio, al parque, y cada noche le contaba cuentos para dormir. La risa del niño curaba cada herida. Una tarde en el parque, Tomás se sentó en el regazo de David y lo miró serio. Papá, yo sé que no soy tu hijo de verdad. David se quedó helado. El corazón se le detuvo. ¿Quién te dijo eso? Tomás frunció los labios, jugando con una ramita. Luis, en la escuela. Pero no me importa. David lo abrazó fuerte, los ojos empañados. Lo siento, hijo. Iba a contártelo cuando fueras más grande. Tomás apoyó la cabeza en su pecho. Tú eres mi papá de corazón. No importa la sangre, importa el amor. David rió entre lágrimas, conmovido hasta lo más profundo. Te lo prometo, hijo, nunca me alejaré de ti. Esa noche, Ismael le mandó un mensaje. Santiago fue condenado a 3 años de prisión por fraude. Clara enfrenta libertad condicional y cargos por falsificación. David lo leyó con alivio. La justicia, finalmente, había hecho lo suyo. Meses después, David y Tomás organizaron una pequeña fiesta por el 7º cumpleaños del niño. Amigos, vecinos, todos celebraban sin mencionar el pasado doloroso. Ismael alzó su copa, con voz vibrante. Por ustedes dos, que siempre estén fuertes. Y recuerda, aquí estoy siempre. David sonrió, chocando su vaso con el de él. Gracias, Ismael, gracias por levantarme cuando no podía más. Ismael guiñó un ojo. Tú te levantaste solo. Yo solo empujé un poquito. La fiesta se llenó de risas. Tomás abrazó a David y le susurró. Papá, tú eres mi superhéroe. David lo abrazó con fuerza. El corazón rebosante de amor. El pasado doloroso había quedado atrás. Un nuevo capítulo se abría ante ellos, uno de paz, libertad, y el amor más puro que existe.
Nunca dejes que tu bondad y confianza sean herramientas para que otros te manipulen. En el amor y el matrimonio. La sinceridad es el único cimiento real. Si alguna vez eres traicionado, lo importante no es caer, sino levantarte, y proteger aquello que de verdad importa, el amor y la responsabilidad con los hijos. No hace falta compartir sangre para ser padre. Lo que define a un verdadero papá es el amor que da. La justicia siempre acompaña a los que luchan con integridad. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.